buenas tardes, Honduras. Bienvenidos a Centro de Noticias GOTV, emisión meridiano, este martes 16 de febrero de 2021, completamente en directo desde los estudios de GOTV. Les saluda esta tarde Andrea Hernández junto a Daneida Valle y el mejor equipo de prensa para llevarles a ustedes las noticias de interés nacional e internacional. Daneida Valle, buenas tardes. Muy buenas tardes, Andrea Hernández, a usted y a todos nuestros televidentes. Gracias por estar con nosotros, siempre informándoles de lo que acontece en Honduras y en el mundo. Hoy de inmediato le invitamos también a que nos vea a través de Facebook GOTV Honduras y que comente sobre todos los temas que tenemos preparados para ustedes. De inmediato, los titulares. Honduras en incertidumbre por el cambio de fecha de la llegada de la vacuna para combatir el COVID-19. Médicos en servicio social en contra de contrato de exoneración. Le contamos detalles. Incrementos salariales a los empleados del Banco Central de Honduras van desde 15 a 16,000 empiras en los casos de altos funcionarios. El 10% de empresas cerraron definitivamente por la pandemia, según la empresa privada. En noticias internacionales, detectan nueva cepa de coronavirus en Reino Unido y otros 9 países del mundo. Iniciamos las informaciones esta tarde invitándoles, como todos los días, a conectarse con nuestras redes sociales, @GOTV Honduras. Estamos ya transmitiendo en directo. Hoy tenemos temas de interés, por supuesto, uno de ellos es las dosis de la vacuna contra el COVID-19. Se mencionaba que llegarían las primeras a finales del mes de febrero, pero ya ha dicho la Secretaría de Salud que tendremos que seguir esperando hasta el próximo mes de marzo. Le damos lectura sobre si Honduras estará preparada para recibir las dosis de la vacuna de AstraZeneca para distribuirlas en la población. Por supuesto que este es un tema de interés nacional. Se habla de la vacuna rusa Sputnik V, que tendría que ser un trámite directamente del gobierno para que llegue a nuestro país. Sin embargo, se habla de que ya Honduras se estaría preparando con redes de frío para poder almacenar las vacunas y distribuirlas a lo largo y ancho del territorio nacional, y estaríamos listos, pero en un porcentaje muy bajo. Es decir, que a Honduras todavía le falta esa cadena de frío para estar preparados para recibir la vacuna contra el COVID-19. No es un proceso sencillo, digámoslo así, y se necesita de, estos que vemos en pantalla estos son para las vacunas, en este caso de Pfizer, de Moderna, que no llegarán a Honduras porque simplemente no tenemos ese equipo, esa cadena de frío que almacenaría las vacunas a menos 70 grados. Así que para Honduras se habla de que se necesitarían más de 5 millones de dosis y se había prometido que para el mes de febrero llegarían. Sin embargo, según las últimas declaraciones de la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, no será en el mes de febrero, sino hasta marzo. Ahora, se menciona que la entrega del primer lote de vacunas se retrasa hasta el mes de marzo, según la ministra, y también según ha mencionado y se ha señalado por parte de la OMS. Esto porque se atrasó el proceso. Dice que a pesar del retraso, a finales de marzo, el personal sanitario será inmunizado, según la ministra de Salud, en 80,000 dosis que llegarían al país a través del mecanismo COVAX. Y también se ha mencionado que existen negociaciones bilaterales para hacer
entregas directas con los países que están fabricando estas vacunas. Sin embargo, la espera es larga. Si acaso en marzo llegan las vacunas, estas 80,000 primeras que llegarían a través del mecanismo COVAX y Gavi, serían, esperemos, realmente para el personal de primera línea, y la población tendrá que esperar más tiempo, lamentablemente, a pesar de que ya pues se tiene algunas cadenas de frío preparadas. Sin embargo, no se tienen las vacunas en sí. ¿Y de qué sirven el equipo, tener los refrigeradores para almacenar las vacunas si no se tienen las vacunas en sí? Este es uno de los temas principales que vamos a estar discutiendo esta tarde en Centro de Noticias GOTV. Daneira. Y cabe mencionar, Andrea, que mediante su cuenta en Twitter, el mandatario Hernández había dado a conocer en el pasado que en la segunda quincena de febrero llegarían las vacunas al país. Es por ello que ahora se genera esta ola de críticas y también esta expectativa debido a que se ha retrasado hasta marzo. Y ha explicado la ministra de Salud que el primer lote equivale a 4 millones de dosis para inmunizar a 1.981 hondureños, ya que cada persona, 1.981 hondureños, es decir, casi 2 millones de hondureños, porque cada persona requiere 2 dosis de la vacuna. Mientras tanto, para el próximo abril se esperaría llegar en un lote de 1.4 millones adquiridas por el Seguro Social, que ya sabemos que inmunizarán a unos 700,000 derechohabientes. Es la más segura. Ese lote está seguro y está ya totalmente pagado por el Consejo Hondureño de la empresa privada, quien sirvió de aval para poder traer esta vacuna a los asegurados. Esto de la clase trabajadora, debido a que necesitamos que nuestro país también levante después de esa crisis económica que generó el COVID-19. Vamos a tener reacciones sobre este tema precisamente con Fernando Vanegas. Él dialoga con Tito Alvarado, el infectólogo que ha estado pendiente de cómo se desarrolla toda esta pandemia y opina sobre el retraso de esta vacuna en Honduras. Dice que personal médico sigue muriendo. Imagínense ustedes, si no hay cupo, si el sistema de salud no puede dar respuesta a los médicos, no digamos una persona muy humilde que va del interior del país, de una aldea, buscando ese apoyo y ese profesionalismo a la hora de cuidar su salud. Vamos a escuchar lo que dice el infectólogo Tito Alvarado. Adelante, Fernando Vanegas. Muchas gracias, compañeros en estudio principales televidentes a nivel nacional. Y es que todavía no hay claro un panorama de cuándo vienen las vacunas. Se dio una fecha, se cambió y nuevamente se ha vuelto a cambiar la fecha de la llegada de la misma. Esto se aduce a que ya hay luz verde para usar la vacuna AstraZeneca. Sin embargo, me acompaña Tito Alvarado, infectólogo, que está con nosotros para hablar de estos temas importantes. ¿Por qué tanto enredo en traer una vacuna al país y por qué tanto tiempo está pasando y todavía no tenemos una a comparación de otros países de la región? En primer lugar, hay que aclararle al pueblo de que Honduras solo, me refiero al Ministerio de Salud, que dirige la pandemia prácticamente, solo hizo una estrategia para obtener la vacuna. Es la estrategia de la dádiva, la estrategia que la OMS regala un 20% de las vacunas. Y si ellos lo regalan, ese 20%, ponen las reglas, porque así como Honduras están cientos de países esperando lo mismo. En cambio, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica tienen más de una estrategia. No solo esperar el consorcio Gavi, COVA para obtener ese 20, sino que hicieron arreglos directos con las compañías. El ejemplo típico, Costa Rica, ya lleva 2 meses de estar vacunando. Ya tiene casi vacunado todo su personal de enfrente. ¿Por qué? Porque hicieron controles y nosotros no lo hicimos, aduciendo un problema de la ley. Honduras, esas leyes las hubiera cambiado rapidísimo con un PCM del señor presidente, así como después se hizo cuando el ministerio, el Seguro Social obtuvo la vacuna directa o la va a obtener a una fecha estipulada. De tal manera, pues, esa parsimonia es la que nos tiene enredados. La consecuencia es que los hondureños nos vamos a quedar a la saga de utilizar esa herramienta importante para protección de esta enfermedad. Hablo de protección porque hay otro elemento importante de la vacuna.
La vacuna va a evitar de que la gente se enferme tanto y por lo tanto que no muera. La infección va a ocurrir en gran medida en los que tienen la vacuna, porque eso no lo elimina en total. Elimina un porcentaje, pero no total. Lo que sí le va a eliminar es que el paciente no se enferme severamente, y eso es bien importante. Por lo tanto, ¿qué le recomiendo a los hondureños? Que hagan todo lo posible por su propia cuenta, ir a sitios donde las puedan obtener, países cercanos o no cercanos, pero el que pueda, porque entre más tiempo se pone una vacuna, mucho más fácil es. Y el otro punto importante que hay que considerar es el siguiente: la vacuna no solo busca la protección de la enfermedad severa, sino que si evita que el virus se replique en el organismo. Y si evita el virus que se replique, no van a haber mutaciones, no vamos a exponernos a que mute y que venga un virus más agresivo. Y eso es importante. Entre más se tarde, más mutaciones pueden haber en nuestro país porque la vacuna se ha retardado. Ahora, todavía estamos a tiempo, doctor. ¿Hay espacio todavía o es demasiado tarde ya porque no han venido ni las primeras? Bueno, en el caso de Covagavi, hay que esperar a la dádiva que estamos esperando, extendiendo la mano. Se puede hacer algo con algún arreglo indirecto, pero ya no con la vacuna de Pfizer, porque todo el mundo la quiere. Y Estados Unidos la ha acaparado, tanto Moderna como Pfizer. Ya no, la producción es tan mínima que ya no da abasto para todo. Por lo tanto, hay otras. La vacuna rusa es excelente, excelente. No ocupa la refrigeración que ocupa la vacuna de Pfizer y puede una nevera perfectamente mantenerse por un tiempo y luego aplicarse. Claro, y es más barata. ¿Por qué no hacer arreglos directamente así como lo hizo Costa Rica o El Salvador? Arreglos con algún representante del Instituto Gamaleya de Rusia para obtenerla. Pues se puede. De países raros, porque cuestiones importantes para salud, claro, estamos vedados porque, claro, no podemos nosotros hacer una cosa mientras no le pedamos la venia a los Estados Unidos. Una desgracia que ocurra esto. Van a seguir muriendo personas, doctor. Por supuesto, van a seguir muriendo, están muriendo y van a seguir muriendo. Y no hay capacidad para nosotros para hacer no hay capacidad. Muchísimas gracias. El doctor Tito Alvarado con nosotros, hablándonos sobre ese tema importante de que hasta la fecha no se conoce la llegada de ninguna vacuna y solo siguen dándole larga a la Secretaría de Salud en ese tema importante. Con este contacto hasta ahora regresamos con ustedes a los estudios. Gracias a Fernando Vanegas por este informe, y preocupa a los doctores que no haya claridad en cuanto a la llegada de la vacuna y también que sigan falleciendo médicos, vidas valiosas, especialistas. Honduras no los tiene. Ya tenemos conectado vía Zoom a Elías Lizardo. Él también es galeno y es ex viceministro de Salud. Buenas tardes, bienvenido a Centro de Noticias GoTV. Gracias por estar con nosotros y le consultamos precisamente su punto de vista sobre cómo se ha manejado este protocolo, la logística de traer la vacuna a Honduras y que ahora haya un cambio de fecha en cuanto a la llegada de la misma al país. Buenas tardes. Bueno, realmente tenemos nosotros que lamentar que esta pandemia nos agarró, como muchos otros países, en una situación donde no había realmente la manera de prepararnos. Hubo un cierre de país que hubiera servido para preparar a los hospitales y otros temas, pero lamentablemente pues la situación no se pudo manejar, y a estas alturas pues tenemos que confiar en las autoridades en que las vacunas van a llegar en el mes de marzo. Sí consideramos que había una limitante de inicio que era de consideración, puesto que estas vacunas no son típicas y requieren de congelamiento, cuando realmente las vacunas tradicionales requieren de refrigeración. Así que había un tema tecnológico también y había que esperar una vacuna que se pudiera adaptar a las condiciones que tenemos en infraestructura aquí en el país. Diario El Heraldo, doctor Lizardo, ha publicado que la cadena de frío del país está lista en un 30 o 40% para la llegada de la vacuna. ¿Cuál sería su análisis sobre esta situación
y si realmente Honduras tiene la capacidad para almacenar esa vacuna, en este caso de AstraZeneca y Oxford, porque sabemos que no tenemos este tipo de equipo para que llegue la de Pfizer y Moderna, por ejemplo. Pero, ¿qué condiciones cree que tenemos como país para la distribución y almacenamiento de la vacuna de AstraZeneca? Bueno, lo primero es reconocer el antecedente que Honduras ha tenido en el manejo de las vacunas. Honduras ha sido un país con liderazgo mundial en las coberturas de vacunación por muchos años. Lamentablemente la COVID-19 nos presenta retos que antes no se habían presentado y que han requerido de estas inversiones. No sé si el Estado en este momento tenga o no tenga los recursos para poder hacer una implementación acelerada de esa nueva cadena de frío que se necesita para poder manejar estas vacunas. ¿Verdad? Eso es importante porque de todas las prioridades tenemos que asegurar que esté la infraestructura para la vacuna. No obstante, la misma Organización Mundial de la Salud señala que aún así tenemos que mantener todas las medidas de prevención que nos han dicho a la saciedad, mantener la distancia, tener el lavado de manos, ¿verdad? Y evitar salir a menos que sea necesario, porque la vacuna no garantiza un periodo de inmunidad por ser precisamente una enfermedad que antes no existía y que estamos viendo casos de reinfección cada vez más frecuentes. Doctor Lizardo, y le consulto sobre una sugerencia que han tenido algunos galenos, y es que si en el futuro el gobierno logra cuadrar negociaciones con algunos laboratorios y traer más vacunas para inmunizar a los hondureños que son candidatos a aplicarla, ¿deberían los proveedores también proveer el hielo seco o de alguna manera para poder almacenar esta vacuna a la temperatura adecuada? Bueno, en este momento precisamente está en análisis la ley de salud. Sería importante, ya que había aparentemente también un vacío legislativo para que el sector privado pudiera también participar en estos procedimientos, es importante que se contemple esa apertura. Claro, el sector público no va a estar orientado a las masas, pero aquellas personas que tengan poder adquisitivo por lo menos no van a competir por aquellas vacunas que le corresponden de manera gratuita al resto de la población. Eso permitiría también que se invierta de parte del sector privado en esa cadena de frío que se necesita para las otras vacunas que han demostrado tener también una efectividad hasta del 95% y que también ese espacio de almacenamiento pueda ser usado por el Estado. También pues sería interesante conocer si realmente el Estado de Honduras debería permitir que, por ejemplo, laboratorios privados puedan adquirir la vacuna directamente con laboratorios en el campo internacional para poder traer otro tipo de vacunas al país. Doctor Lizardo, ¿cuál sería su opinión? Precisamente lo que les señalo, que si el Consejo de la Hondureña de la Empresa Privada ha hecho planteamientos para esta ley que está en proceso y de todas maneras no habría que esperar esa ley, sino que se debe abrir un espacio legal para que el sector privado también pueda optar a la adquisición de las vacunas. Eso para que hay un grupo de la sociedad que puede pagar su vacuna. Si no lo abre el espacio legal del gobierno, entonces las personas con recursos para poder tener una vacuna van a competir con las personas más necesitadas por esas mismas vacunas, porque el criterio para aplicar una vacuna no es poder adquisitivo. El criterio es si estoy en la línea de combate atendiendo a pacientes de manera directa, si tengo una edad específica, si soy un adulto mayor, y otros temas donde si tengo otras enfermedades como cardiopatías, hipertensión, diabetes, esas son las prioridades que se deben tomar desde el punto de vista humano. Así que si el sector privado participa y aquellas personas dentro de esos grupos de riesgo que tengan poder económico o la capacidad económica pueden adquirirlas y no compiten por las otras vacunas que va a necesitar el resto de la población. Agradecemos mucho al doctor Lizardo por estar con nosotros vía Zoom. Gracias por su valiosa participación y por darse el tiempo de atendernos como Centro de Noticias GOTV. Vamos ahora a escuchar lo que dice la socióloga Julieta Castellanos sobre este tema. Hay incertidumbre con todos los temas sociales y los problemas del país, y ahora también, dice ella, con la llegada de esta vacuna que genera temor y también mucho problema en nuestro país, ya que la economía y demás depende de que Honduras se inmunice mediante la vacuna.
todo el manejo de la pandemia ha sido una incertidumbre permanente. Primero fueron las pruebas, después los hospitales y ahora con la vacuna. Es realmente lamentable que no se haya podido constituir un equipo de decisión que dé esa capacidad a las personas de tener información certera, información creíble y información contundente. Así que el tema de la vacuna se suma a la cadena de incertidumbres con los que ha sido manejado el tema de salud y específicamente esta pandemia. Continuamos con más información. Omar Rivera, quien es secretario del Foro Nacional de Convergencia, dice que por una mala planificación nos hemos quedado sin la vacuna contra el COVID-19 a tiempo en el país. Todas luces. Hubo falta de preparación, no se tomaron las decisiones como correspondían para tener una oferta más diversificada de vacunas. Y hoy estamos pendientes de la donación de la OMS o en determinado momento que alguna empresa a última hora se apiade de nosotros y nos pueda poner a disposición algún lote de vacunas. Yo animo a que el Estado conforme una instancia diversificada con profesionales capaces para que puedan ir a la búsqueda de una alternativa para incrementar la oferta de vacunas y de esa manera poder inmunizar a la mayor cantidad de hondureños en condición de vulnerabilidad. Lo lamentamos muchísimo. Hay otros países que están en una misma situación que nosotros, pero eso no es consuelo. Es decir, yo creo que el no haber planificado y tomado las decisiones a tiempo nos coloca en una situación precaria. Vamos a escuchar ahora lo que dice el analista Raúl Pineda. Esta falta de logística y ya tiene en duda la población hondureña si de verdad llegará la vacuna o no al país. La primera consecuencia de que las vacunas no vengan en el mes de febrero es la pérdida de la poca credibilidad que aún tenía el gobierno. El hecho de que se haya convocado una cadena nacional y se haya dicho contundentemente que a fines de febrero se iban a empezar a aplicar las vacunas, contrastado con el hecho que países como Costa Rica y muchos otros países latinoamericanos ya están en el proceso de la segunda dosis de la vacuna, pone al gobierno en un muy mal predicado. No hubo previsión y esta falta de previsión se refleja en la muerte inocente de muchos hondureños. Esto es lamentable, pero lo primero que resulta como víctima es precisamente la credibilidad del gobierno. Bueno, estas son parte de las reacciones que genera esa tardanza en la llegada de la vacuna y en la logística que se debería haber realizado para que la vacuna ya se encontrara en el país, así como se ya ubica en países vecinos como en Costa Rica, también en Panamá y otros países del mundo que han hecho la logística a tiempo para poder recibir sus vacunas, sobre todo para el personal de primera línea en cada uno de esos países. También se habla de que pues ese retraso se representaría en pérdidas económicas, sobre todo por una economía ya golpeada por la pandemia y que las potencias del mundo que ya han vacunado a la mayor parte de su población serán los primeros en comenzar a recuperarse económicamente hablando, lógicamente luego de una gran inversión millonaria en dólares para la adquisición de la vacuna, pero que al final se recuperaría a través de la mano de obra en la industria, sobre todo, que es donde se acumula o se conglomera una gran cantidad de personas. Esto es parte de la problemática que tenemos como país. Tendremos que seguir esperando para que lleguen las primeras dosis de la vacuna y esperemos que realmente se haga la mejor distribución, porque también es un tema que preocupa, que al final se manipule y que no llegue a el personal de primera línea, que sobre todo es quien tiene mayor necesidad de esa vacuna. Daneida, vamos a ver si también se dará el regreso a clases de manera presencial. Es un tema que preocupa sobre todo a los padres de familia, porque se mencionan que al llegar la vacuna al país estaría ya listo el plan para el regreso a clases de manera presencial, pero también ¿cuánto tiempo va a tomar vacunar
al porcentaje de la población que es apto para recibir esa vacuna. Me parece que no va a ser el momento, al menos pronto, de regresar a clases de manera presencial. Andrea, y realmente en Honduras hay un mecanismo para volver a clases en este 2021 que obliga a los alumnos, incluso en la zona interior del país, a ir una vez a la semana a las escuelas, pero el maestro le dice, bajo su responsabilidad, el padre decide si lo manda o no ese día de la semana a revisar tareas o también a volver a hacer una lista de todas las asignaciones, debido a que no es seguro que un niño vaya y se contagie, un adolescente. Sabemos que el COVID-19 se ha llevado a víctimas de todas las edades, así que creo que regreso a clases sí llevaría un poco más después de la vacuna. Ya los médicos lo han dicho, que no genera ya salvedad, ya usted está a salvo y de que el COVID-19 no le va a seguir afectando, sino que usted tiene que seguirse cuidando debido a que esto es un proceso largo para que la vacuna genere un efecto de inmunidad en su cuerpo. Vamos a escuchar lo que dice Javier Menocal, él es viceministro de Educación, sobre este tema de volver a clases, la vacuna contra el COVID-19. También el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Andrea, ha dicho que está muy interesado en vacunar a la clase trabajadora, por lo que usted decía. Es una inversión realmente la vacuna en estos momentos en que la economía se ha parado durante muchos meses, las empresas, sobre todo las pequeñas y medianas empresas, han cerrado, los trabajadores están suspendidos. Imagínense ustedes, en su mayoría todavía estamos regresando a activar la economía en Honduras, a pesar de que tenemos una segunda ola, se podría decir, de contagios de COVID-19 en el que incluso los jóvenes están falleciendo. Así que es muy importante que tanto empresa privada colabore con el gobierno. Han tenido diferencias porque precisamente el COEP dice que el gobierno debe apurarse a adquirir esta vacuna, que tienen que ser lo más eficientes que nunca para poder adquirir esta inmunización en cuanto se pueda, para poder vacunar al pueblo hondureño, apurarse porque ya, bien lo decía algunos médicos, este analista Raúl Pineda, ya van por la segunda dosis en otros países y nosotros no hemos iniciado. Y si realmente, Daneide, existe incapacidad por parte del gobierno, entonces que se autorice a las farmacéuticas privadas para poder adquirir de manera directa las vacunas contra el COVID-19 y que quien las pueda pagar, que las compre. Y sería un derecho también para el que la quiera adquirir y que quiera vacunarse también, si quiere la vacuna de Pfizer en este caso, que la pueda comprar, si quiere la vacuna de otro laboratorio como el de Moderna, que la pueda comprar, y si quiere la de AstraZeneca, pues que espere que el gobierno se la ponga. Pero no se puede perder tiempo, porque el tiempo en esta situación cuesta vidas. Vamos a escuchar de inmediato a Javier Menocal, quien es viceministro de Educación, sobre el plan de regreso a clases de manera presencial. Totalmente. Claro que hay una estrategia de país, la cual es dirigida y rectorada por el SINAJER, y de acuerdo a esas circunstancias nosotros estaremos tomando las mejores decisiones, el ministro de Educación, los viceministros y todo el equipo ejecutivo de la Secretaría. ¿Para qué mes se tendría planificado un volver a clases ya seguro? No estamos claros en el camino. Los expertos y los especialistas que integran el SINAJER son los que están tomando las mejores decisiones y las recomendaciones pertinentes para que el sistema educativo tome las mejores decisiones. Es tiempo de hacer una breve pausa comercial. Usted siga opinando, tenemos comentarios en redes sociales. El gobierno ya debería de hablar con la verdad y decir que Honduras se quedó fuera del proceso para la adquisición de la vacuna. Total, que puede perder el gobierno. Ya la población sabe lo negligente que son, y estas declaraciones de la ministra solo atizan más el fuego, porque es la misma historia de los hospitales móviles. Es parte de los comentarios que nos dejan esta tarde en @GoTV Honduras. Usted siga conectándose con nosotros, siga comentando sobre este tema, y al regresar vamos a continuar, porque también podría haber crisis a lo interno de algunos partidos políticos en el país. Ya regresamos.
Muchas gracias, compañeros en estudios principales televidentes a nivel nacional. Y es que todavía no hay claro un panorama de cuándo vienen las vacunas. Se dio una fecha, se cambió y nuevamente se ha vuelto a cambiar la fecha de la llegada de la misma. Esto se aduce a que ya hay luz verde para usar la vacuna AstraZeneca. Sin embargo, me acompaña Tito Alvarado, infectólogo, y está con nosotros para hablar de estos temas importantes. ¿Por qué tanto enredo en traer una vacuna al país y por qué tanto tiempo está pasando y todavía no tenemos una a comparación de otros países de la región? En primer lugar, hay que aclararle al pueblo de que Honduras solo, me refiero al Ministerio de Salud, que dirige la pandemia prácticamente, solo hizo una estrategia para obtener vacuna. Es la estrategia de la dádiva, la estrategia que la OMS regala un 20% de las vacunas. Y si ellos lo regalan, ese 20%, ponen las reglas. Porque así como Honduras están cientos de países esperando lo mismo. En cambio, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica tienen más de una estrategia. No solo esperar el consorcio Gavi, COVA para obtener ese 20, sino que hicieron arreglos directos con las compañías. El ejemplo típico, Costa Rica ya lleva 2 meses de estar vacunando. Ya tiene casi vacunado todo su personal de enfrente. ¿Por qué? Porque hicieron controles y nosotros no lo hicimos, aduciendo un problema de la ley. Honduras, esas leyes las hubiera cambiado rapidísimo con un PCM del señor presidente, así como después se hizo cuando el ministerio, el Seguro Social obtuvo la vacuna directa o la va a obtener a una fecha estipulada. De tal manera, pues, esa parsimonia es la que nos tiene enredados. La consecuencia es que los hondureños nos vamos a quedar a la saga de utilizar esa herramienta importante para protección de esta enfermedad. Hablo de... Regresamos con más información ahora del tema electoral. Un proceso en Honduras que ya está entre dimes y diretes, se generan rumores si habrá o no elecciones, si hay crisis durante este proceso, qué es lo que pasará. Sobre ello vamos a hablar en este bloque y desde ya deje sus comentarios en las redes sociales. Usted irá a votar por el Partido Nacional, por el Partido Liberal o el Partido Libre, que son los que participan de esas elecciones internas. Sabemos que ya tienen representantes estos 3 partidos políticos que son los más grandes de Honduras, Andrea, en el Registro Nacional de las Personas, en el Consejo Electoral, en el Tribunal de Justicia Electoral, y por ello deberían de cuidar sus intereses y no estar hablando ya de una crisis política. Así es, se habla que podría haber crisis a lo interno de cada uno de los partidos políticos. Para el caso del Partido Nacional, Fernando Vanegas se encuentra en directo, se ha movilizado con el diputado Eder Mejía, quien asegura que es gracias al Partido Nacional que Libre tiene representantes en el Registro Nacional de las Personas y que es Rixi Moncada quien está queriendo dañar las próximas elecciones. Escuchemos esas fuertes declaraciones. Fernando Vanegas, adelante. Muchas gracias, compañeros en estudio y televidentes a nivel nacional. Muy importante lo que ha dado a conocer Rixi Moncada, que quien asumió la presidencia nuevamente del Consejo Nacional Electoral y que culpa directamente al Partido Nacional por la situación que se está dando y algunas irregularidades, incluso denunciando que son ustedes quienes se estarían oponiendo al proceso electoral primario y que los atrasos que se den es responsabilidad por parte del Partido Nacional. Gracias, Fernando, por la oportunidad de dirigirnos al pueblo hondureño, solidarizarnos con esas familias que están pasando situaciones difíciles por el tema de la pandemia y por otros hechos en el país. Queremos ser muy categóricos con esto, Fernando, y decirle al pueblo hondureño que rechazamos contundentemente las declaraciones de la concejal Rixi Moncada de que sea el Partido Nacional el que quiera boicotear el proceso electoral del año 2021. Al contrario, hemos sido el partido que más con hechos que con palabras, que hemos demostrado con un accionar contundente que queremos apostarle
a que las próximas elecciones sean un proceso electoral transparente y confiable y donde se pueda respetar la voluntad del pueblo hondureño expresada en cada una de las urnas instaladas a nivel nacional. Hemos sido nosotros como Partido Nacional los que hemos emprendido una cruzada a nivel nacional e internacional para tratar el tema de la observación de los procesos electorales en Honduras, logrando en estas cruzadas que por primera vez en la historia la Organización de los Estados Americanos mande una comisión de observadores para el proceso primario en las elecciones primarias del próximo 14 de marzo, por primera vez en la historia. Y esto es parte de la cruzada que dirigió el presidente Reinaldo Sánchez a nivel internacional y a nivel nacional con todos los organismos amigos del país. Hemos sido muy categóricos en el tema de la transparencia electoral. Hemos dado apertura con los 61 votos de la bancada del Partido Nacional para que Libre tenga su representación en el Consejo Nacional Electoral, para que Libre tenga su representación en el Registro Nacional de la Persona. Eso es el alcance de la madurez política del Partido Nacional y el compromiso que tiene para apostarle a un proceso electoral en paz, en tranquilidad y donde se pueda garantizar que se respete la voluntad del pueblo hondureño. Los de Libre decían antes, es que no tenemos representación y nos hacen fraude. Y empezaron una insurrección legislativa para que pudiéramos nombrar. El Partido Nacional se pudo haber quedado en una lucha de pelea de poderes, pero alcanzamos la madurez política y entendimos que los intereses de Honduras están por encima de los intereses partidarios y le apostamos a que teníamos que llegar a esos altos consensos como institutos políticos y lograr ir avanzando en el tema de reformas electorales. Hemos sido nosotros los que hemos estado allí al pie de la bandera como partido diciendo aquí estamos listos para reformas electorales y ustedes como comunicadores sociales saben quiénes son los que realmente se oponen al tema de las reformas electorales y quienes han estado boicoteando, que incluso han hecho llamamientos públicos para boicotear la aprobación de las reformas electorales en el país. El Partido Nacional está listo para que garanticemos elecciones internas transparentes y confiables. Ahora, esto es muy importante lo que usted acaba de mencionar, el hecho de que no existen las reformas electorales las que se pensaban que en su momento van a estar para las elecciones primarias y esto podría traer, incluso ya lo mencionó, algunos problemas en el momento del desarrollo del proceso electoral primario, no tener una ley e ir con la ley anterior. Correcto. Mira, dos cosas que te voy a mencionar, Fernando, y que son muy importantes que el pueblo hondureño la sepa. Lo que Rixi proponía ayer con el tema de los consejos municipales y los consejos departamentales para que sea ellos que transmitan los resultados de las elecciones, eso no está en la actual ley electoral. Entonces no podemos ir en contra de la ley. Ellos tienen que actuar en lineamiento a la ley electoral vigente y que se cumpla la ley electoral vigente. Esa es la función que tiene el órgano electoral como lo es el Consejo Nacional de Elecciones en Honduras. Se está saltando la tranca entonces Rixi Moncada al ser ella la encargada del ente, pero da recomendaciones que están fuera del marco de la ley. Lamentamos que estos hechos estén sucediendo a lo interno del Consejo Nacional Electoral y que estén jugando a política y que un sector del Consejo Nacional Electoral esté jugando a política en estos momentos, cuando lo que deben de garantizar es que se respete la ley y que se actúe en base a ley y que el proceso electoral tenga todas las garantías para que sea confiable y que el pueblo hondureño entienda que este proceso electoral le debemos apostar a la transparencia, que es lo más importante. De manera breve, ¿es o no es el Partido Nacional quien quiere retrasar las elecciones o quien quiere tener estos problemas a lo interno para que no se lleven las elecciones? Hoy por la mañana, Carlos Eduardo Reina, uno de los precandidatos del Partido Libertad y Refundación, denunciaba más bien que esto iba en contra de su movimiento. Entonces, ¿cómo va a ser el Partido Nacional el que lleva este mensaje cuando es Rixi Moncada, una de las concejales que salió con estas recomendaciones en estos momentos? A 28 días de las elecciones internas sale con estas recomendaciones. Entonces aquí, pueblo hondureño, lo que está a la vista no ocupa anteojos. Ustedes están viendo quiénes son los que realmente quieren boicotear el proceso electoral y quienes están queriendo llevar a un conflicto político en estos momentos al país, llevando que los intereses de partido estén por encima de los intereses del país. El Partido Nacional sigue con su accionar firme de que debemos seguir respetando lo que es la ley electoral, que debemos actuar en consonancia todos los institutos políticos
para que garanticemos un proceso electoral transparente y confiable para el pueblo hondureño. Muchísimas gracias. Diputado de Lloro del Partido Nacional, Eder Mejía, reaccionando ante los señalamientos, las acusaciones y las recomendaciones que está dando Rixi Moncada, quien asumió nuevamente la presidencia del Consejo Nacional Electoral, que está en contra de la ley vigente en la cual se llegarían a las elecciones primarias el próximo 14 de marzo. Con este contacto a esta hora regresamos con ustedes, compañeros, a los estudios. Gracias, Fernando Vanegas, por este contacto. Vamos a escuchar ahora declaraciones del ministro de la Presidencia, Eval Díaz, quien dice que hay políticos de izquierda en los Estados Unidos que están interesados en manchar la imagen del actual presidente Juan Orlando Hernández, y también se refiere al tema del Consejo Nacional Electoral y a las declaraciones que ha vertido este día Rixi Moncada. El Partido Nacional está alegre, contento, las dos corrientes políticas están haciendo proselitismo, su servidor va como candidato a diputado en Francisco Morazán con papi a la orden, y nosotros nos estamos preparando para la fiesta del 14 de marzo. Y de ahí sacaremos como Partido Nacional nuestros mejores hombres y mujeres como candidatos. Es la fiesta, el Partido Nacional está listo, preparado para ir a un proceso electoral interno y luego a uno general. No hay ninguna duda, porque el país lo requiere, el país lo necesita, y el próximo 27 de enero del próximo año vamos a tener un nuevo presidente. El presidente Hernández le va a entregar la banda presidencial al presidente o presidenta que el pueblo elija. Nosotros creemos que va a ser papi a la orden. Ahora, pero a Rixi, ¿qué mensaje le podrían mandar? Porque dice que el Partido Nacional es quien trata de evitar que tengan las elecciones en el país. Grandes problemas. La respuesta se la acabo de dar, que el Partido Nacional está contento, el Partido Nacional está efervescente, preparándose para el próximo proceso electoral, está capacitando a sus miembros de mesas electorales, los movimientos están fuertes, hay una competencia leal. Así el Partido Nacional se está preparando para el proceso electoral. De ninguna manera no está en la cabeza de nadie que no va a haber elecciones. Va a haber elecciones, eso es nuestro compromiso, y estamos entusiasmados porque llegue ya el 14 y que el pueblo nacionalista elija a sus mejores candidatos que se van a enfrentar en una contienda en elecciones generales contra los candidatos de Libre, del Partido Liberal y de los otros partidos que van a participar. Así que yo no veo espacio para la duda. Va a haber elecciones, el Partido Nacional está listo, contento, alegre, estructurado para asistir a un nuevo proceso electoral. Ahora, ¿qué tan cierto es que no van a permitir a gente del gobierno de Estados Unidos tomar su foto con el presidente? ¿Ha circulado esa información? ¿Tienen algún conocimiento ustedes? Mire, hay una campaña política orquestada desde la oposición política en Honduras con sus aliados en Estados Unidos. Tienen medios de comunicación, tienen periódicos, tienen ONGs, hay alguna gente en el Congreso, senadores que son amigos de la oposición política, tienen una misma línea, y ellos quieren a un gobierno diferente. Ellos quieren en Honduras a un gobierno aliado de Venezuela, aliado de Irán, aliado de otros países. Esa es una línea internacional, y lo están haciendo con Honduras y lo están haciendo con otros países también. Basta ver la región. Ahora, con el balance de la noticia, Rixi Moncada, quien es actual presidente del Consejo Nacional Electoral, asegura que las comisiones, también los comicios, están establecidos a nivel electoral de manera vigente. Veamos esas declaraciones. Puede que sea un tema de conveniencias. Nosotros estamos planteando las comisiones municipales y departamentales, que no son un invento, están aquí en esta ley electoral, que no la cambiaron, que nosotros esperábamos que fuera una nueva ley, pero no se cambió. Aquí están contempladas las comisiones y en este momento nos va a tocar acreditarlas a través de credenciales en todo el país. 298 para el Partido Nacional, 298 para el Partido Liberal y 298 para el Partido Libertad y Refundación. También las comisiones departamentales, 18 para el Partido Nacional, 18 para el Partido Liberal
y 18 para el Partido Libertad y Refundación, ya están organizadas en todo el país de acuerdo con esta ley, porque las comisiones son el organismo de apoyo para la realización de las elecciones primarias. A esas comisiones les enviamos ya fondos, recursos. En la sesión pública de hace 2 días firmé cheques por 2.5 millones para la Comisión Nacional Electoral del Partido Nacional, 2.5 millones para la Comisión del Partido Liberal y 3.2 millones para la Comisión del Partido Libre para su organización en todo el país. Más recursos para el Partido Libre en función a que lo integran más corrientes. Son 2 corrientes nacionalistas, 3 corrientes liberales y 9 corrientes del Partido Libertad y Refundación. Hay conflicto en cuanto a la nueva ley electoral, cómo se interpreta, e incluso el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, le ha mandado decir a Rixi Moncada que solo siga la ley, que ella no debe de interpretarla y salir a dar todas estas declaraciones que ella ha vertido a nosotros, los medios de comunicación, en los últimos días. Ahora escucharemos también qué dicen los liberales de este conflicto electoral, y Alan Salazar dice que van a trabajar precisamente en las mesas electorales para evitar el fraude y así proteger este sistema democrático hondureño que está en duda después de esos dimes y diretes de todos los políticos. Escuchemos lo que dice Alan Salazar del Partido Liberal. Bien, en breves minutos tendremos a Alan Salazar. De momento les damos a conocer sobre esa problemática precisamente de la que hablamos, Daneida, dentro del Partido Liberal de Honduras. Y según la versión de Víctor Cubas, quien es parte de las filas del Partido Liberal, el problema de ese partido se llama Luis Zelaya. Fuertes declaraciones, escuchemos. No estoy apoyando a ningún precandidato. Mi apoyo es al partido, a la institución, pero sí condeno que algunos precandidatos, solo son 3, deberían de sentarse y ponerse de acuerdo, pero no, uno de ellos está con una campaña contra otro de los precandidatos que creo que no es correcta. Y con eso lo que va a hacer este candidato es ganarse más el odio del liberalismo, porque el liberalismo hoy lo que quiere es unidad, lo que quiere es comprensión, ¿va? Para poder ganar el próximo proceso electoral. Quiere el liberalismo que las elecciones internas se realicen con transparencia, que sean democráticas, que sean libres, totalmente libres, y que el que salga electo sea aquel que el pueblo liberal haya tenido la voluntad de elegirlo. Eso es lo que espera el liberalismo, no que uno de los precandidatos esté atacando al otro. El precandidato que está con una campaña sucia es Luis Zelaya, ¿va? Y para mí está equivocado. Él no aprendió en el principio y en 4 años no ha aprendido de que ya el pueblo no quiere odio, el pueblo no quiere confrontación. O sea, aquí lo que hay es pobreza, es miseria, falta de educación, falta de salud, corrupción. Entonces lo que quiere el pueblo es un partido unido para que le dé soluciones y lo saque de la situación crítica en que lo tienen. Eso es lo que quiere el pueblo hondureño. Bueno, continuamos. Realmente estos temas de conflictos internos entre los partidos políticos se están viendo muy mal en estos momentos anteriores a las elecciones. Ahora tenemos en comunicación vía Zoom a Nelson Ávila. Él es aspirante presidencial por parte del Partido Libre, es uno de esos candidatos que busca el liderazgo en ese instituto político y queremos saber su punto de vista. ¿Ha coincidido o no con las declaraciones de Rixi Moncada, quien les representa en el Consejo Electoral, y qué observaciones tendría en cuanto a estos rumores de crisis política, de fraude, de problemas en el censo electoral que ya traemos del pasado? Buenas tardes, doctor Nelson Ávila. ¿Nos escucha? Bien, estamos en directo, en comunicación con varios analistas sobre este tema electoral, porque se generan problemas a lo interno de los partidos, se generan problemas también en el Consejo Nacional Electoral. Hemos recuperado la conexión con Nelson Ávila vía Zoom y le pedimos siempre su análisis sobre esas declaraciones que ha vertido este día Rixi Moncada y en las últimas horas quien representa a su partido, Partido Libertad y Refundación, dentro de ese ente electoral. Buenas tardes, Nelson Ávila.
Buenas, varias llamadas. No sé si me escuchan. Sí, estamos escuchando. Perfecto. No escuché si había existido una pregunta dado esa interrupción. Le preguntamos sobre las declaraciones que ha vertido Rixi Moncada, representante de Libre en el Consejo Electoral, y cómo ha visto usted el trabajo de esta líder del Partido Libre, que en estos momentos está denunciando algunas inconsistencias y que no está de acuerdo con algunos de los procesos que se están llevando a cabo en este instituto político electoral. Muchísimas gracias. Hemos dicho que lamentablemente tanto coordinadores de partidos políticos o presidentes de partidos políticos, algunos de ellos que se creen dueños de los partidos, todos, sin excepción, han cometido un enorme error histórico. Y el enorme error histórico es no haber realizado reformas electorales que la nación requiere. Nosotros como Movimiento 5 de Julio y como Nelson Ávila, desde el 2014, hicimos un planteamiento de verdadera reforma del revocatorio de mandato. Nosotros planteamos también la segunda vuelta, aparte de la segunda vuelta, el voto directo del fiscal. También planteamos el por qué no votar directamente por una junta directiva integrada en el Congreso Nacional de la República. Eso tendría un objetivo fundamental. El objetivo fundamental es que las personas electas sean directamente por el pueblo, pero en esta nación nuestra se violenta la voluntad popular, porque se hacen inconstitucionalidades, se hacen ilegalidades y se hacen también fraudes. De forma tal que, en mi opinión, hay infinidad de precondiciones para establecer fraudes. Primer punto, el votar con dos documentos, ya sea con la tarjeta de identidad antigua o la nueva, posibilita sin duda alguna el fraude. Dos, estamos completamente de acuerdo nosotros, por ejemplo, que hay necesidad de que las credenciales sean nominativas, sin duda. Eso es importante para evitar la corrupción y el trasiego de credenciales. Eso es válido en una sociedad organizada. En una sociedad como la hondureña, en donde lo que quieren es que les den el dato de las personas que van a estar en las mesas con su número de teléfono de determinados movimientos o partidos contrarios, el objetivo de ellos es llamarlos, corromperlos o combinarlos a que no asistan a las mesas electorales. Bajo ese elemento, entonces, en adición a ello, como le dije, están dadas las mismas condiciones históricas para el fraude. ¿Cuáles han sido esas? Uno, normas electorales sin que se propenda a la rendición de cuentas ni a la transparencia. Dos, control del código fuente del sistema de cómputo o del programa de cómputo que calcula todo lo que son las votaciones. Quien controla el código fuente puede controlar desde cualquier parte del mundo los resultados electorales. Basta con conocer el código fuente y yo le pongo al programa de cada 100 votos, por ejemplo, que van al candidato A, trasládeselos al candidato B. Así ha ocurrido. También la otra forma de hacer fraude es el fraude en mesa, en donde corrompen a las personas. ¿Para qué? Si un partido, el que corrompe, ha tenido 30 votos, pues simple y sencillamente le antecede un 2 o un 1, ya tiene 130 o 230 votos y firman en esas condiciones. Se legaliza la corrupción, se legaliza la violación de la voluntad popular. Otra de las formas como se hace corrupción aquí es a través de la transmisión de resultados. Quien controla la transmisión de resultados, ya sea desde Conatel o de las empresas que contribuyen a generar ese tipo de servicio, o desde el CNE, puede modificar también los resultados. La otra forma como hay fraudes es exactamente, aparte de la transmisión, es la síntesis de la información que se está recibiendo directamente al computador, y la otra forma de hacer fraude es la información final que se traslada desde el computador hasta la prensa. O sea, todo eso está en las mismas condiciones. Están dadas todas las condiciones para fraudes y nosotros respetaremos las decisiones si no hay fraude. Al menos eso está claro en el Partido Libre por parte del Movimiento 5 de Julio.
¿Cuál sería su opinión, don Nelson Ávila, sobre la situación que atraviesa el Partido Liberal de Honduras en este momento, en donde se menciona que podría haber conflictos a lo interno del partido? Sí, bueno, en realidad todos los partidos tenemos conflictos, ¿no es cierto? No solamente el Partido Liberal, producto de las diversas posiciones. Le diré, ninguno de nosotros, precandidatos presidenciales en nuestros partidos, tiene todos los votos de su partido, ¿no es cierto? Porque no hay, aquí se va a internas y primarias, eso significa que hay más de un candidato o una candidata presidencial. Perfecto, no tenemos todos los votos. El verdadero desafío para cada uno de los partidos es cómo podemos ganar las generales, no necesariamente solamente las primarias e internas. Y eso se hace con personas que realmente hayan demostrado que pueden trascender su partido. En el Partido Libre hay personas que no suman ni un tan solo voto fuera del Partido Libre, aunque vayamos en alianza. En el Partido Liberal ocurre lo mismo y en el Partido Nacional exactamente lo mismo. Pero el problema es que también, ¿cómo es que el CNE ha inscrito candidaturas que están sin duda calificadas por ley con ciertos elementos de presunciones de delito? Algunos de ellos salieron libres por componendas políticas en el caso Pandora, y ahí los tiene usted en las diputaciones. Hay otros que también tienen asuntos pendientes en la Fiscalía y los tiene de precandidatos presidenciales. Hay otros que conspiraron para eliminar a Maxi porque tenían asuntos pendientes, van de candidatos presidenciales, etcétera, etcétera, etcétera. De forma tal que ese conflicto en el Partido Liberal, como se menciona, yo le puedo decir que es muy natural que exista también en el resto de partidos. Y acá el problema sustantivo no es una persona, es todo un sistema que atenta exactamente contra el derecho y la libertad del pueblo hondureño de seleccionar exactamente a sus verdaderos líderes. Pero aquí el fraude, las componendas bajo la mesa, priman por sobre esa libertad de elegir y sobre ese derecho de votar. Gracias, Nelson Ávila, por este contacto y por esa disposición para platicar con nosotros sobre este tema. En breves minutos tendremos también a Eduardo Martel en representación del Partido Liberal. Intentamos conectarnos con Luis Zelaya para ver qué podía decir en su defensa sobre ese señalamiento que ha hecho Víctor Cubas dentro del partido, quien ha dicho que el problema del Partido Liberal se llama Luis Zelaya, pero se encuentra un poco indispuesto de salud en este momento. Entonces será Eduardo Martel quien nos dará a conocer su punto de vista sobre esa problemática que supuestamente se vive dentro del Partido Liberal de Honduras en este momento, Daneida, y también se menciona que podría haber, y tal como lo mencionaba don Nelson Ávila, problemas dentro de diferentes partidos políticos que no logran ponerse de acuerdo a lo interno de cada uno de esos institutos políticos. Así que la situación está tensa en el país, ya por lo del Consejo Nacional Electoral y también con cada uno de los partidos políticos. Hay conflictos en el Partido Liberal después de una cantidad de noticias hasta falsas que han dado a conocer en redes sociales, de dimes y diretes entre Gianni Rosenthal y Luis Zelaya. Ahora han salido Cecilio Cruz y también Víctor Cubas a dar declaraciones en contra de Luis Zelaya y dicen que es el gran problema de división del Partido Liberal. También Cecilio Cruz dice que se están dando campañas sucias por parte del ingeniero Luis Zelaya. Así que vamos a tener declaraciones más adelante también por parte de Cecilio Cruz para poder entender cuál es el problema de división, de dimes y diretes entre estas bases liberales y el ingeniero Luis Zelaya. Vamos a escuchar precisamente lo que dice Cecilio Cruz, más conocido como Chilo en el Partido Liberal, quien da declaraciones en contra de Luis Zelaya. Está dando una campaña sucia por parte del señor Luis Zelaya como presidente del Central Ejecutivo, que se ha dedicado a estar denigrando y a tirando veneno contra el abogado Gianni Rosenthal Hidalgo. Pero el abogado Gianni Rosenthal Hidalgo no le contesta nada. El abogado Gianni se ha dedicado a unir al Partido Liberal, a trabajar fuertemente, y eso es lo que estamos haciendo en el movimiento liberal llanista. Me parece que Luis Zelaya está desesperado. Él, en vez de unir al partido, no lo ha conseguido. Tiene 4 años ya
de estar al frente del Consejo Central Ejecutivo y no ha podido unir al Partido Liberal. Más bien se ha dedicado a estar desprestigiando a los mismos liberales. ¿Por qué motivo? Porque él nunca ha sido liberal, nunca le ha costado el Partido Liberal. Tiene solo 4 años de estar militando dentro del Partido Liberal. Entonces, él nunca ha votado ni en elecciones internas. Entonces, se dedica a despotricar contra los mismos liberales. Tenemos comunicación con Eduardo Martel, precisamente representante del Partido Liberal. ¿Qué opina de esos señalamientos, en este caso por parte de Víctor Cubas y de Chilo Cruz, sobre que se podrían estar dando campañas sucias dentro del Partido Liberal por parte de Luis Zelaya? ¿Cómo está esa situación? Eduardo Martel, su opinión sobre el tema. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Mire, yo creo que el nivel de la política en Honduras ha bajado muchísimo, ha habido una degradación de la política, se ha ido debilitando y obviamente eso ha conducido a una situación que hoy estamos viviendo. Campañas sucias, claro que existen, claro que existen. Hace 10 días me acusaron a mí una denuncia anónima de estar lavando activos. Fueron a poner la denuncia política limpia y obviamente lo desecharon. Pero sí hay una campaña sucia, incluso ya hay señalamientos que me parecen de muy mal gusto, por ejemplo, meterse con temas familiares. Hay un candidato del Partido Liberal que hizo un señalamiento contra Luis Zelaya y creo que sí, que hay esas campañas sucias, pero creo que hay que entender que es el liberalismo, son los ciudadanos los que tienen que tomar la última decisión el 14 de marzo, asistir masivamente y determinar si quiere un partido liberal en oposición, un partido liberal que forme parte de una alianza, un partido liberal que denuncie los actos de corrupción, que denuncie las injusticias, o un partido liberal que esté al lado del Partido Nacional, haciendo acuerdos en contra del pueblo hondureño. Nosotros tenemos nuestra postura, que creo que los últimos 4 años han servido para identificar distintas visiones del Partido Liberal, pero no somos jueces. Quienes deben de decidir al final qué tipo de partido liberal quieren son los ciudadanos. Eduardo, gracias por estar con nosotros y ese compadrazgo con el Partido Nacional que usted ha mencionado es el que busca supuestamente librar Luis Zelaya. ¿Qué es lo que están haciendo? Ya hay pláticas con los opositores. ¿Qué estrategia están teniendo no solo para las elecciones internas, sino también en el futuro? Poder librar al Partido Liberal de estos rumores de complicidad con el Partido Nacional en muchos temas de trascendencia nacional. Mire, esa complicidad se rompió con Luis Zelaya y con nosotros en el Central Ejecutivo. Le pongo 3 ejemplos concretos. En septiembre del 2017 nos invitaron a recibir dineros similares al caso Pandora. El partido que ganase le pagaba al otro el préstamo, era un préstamo de 200 millones de lempiras, 100 millones para cada partido, y Luis Zelaya dijo no acepto eso porque eso ya implica un compromiso. El segundo momento fue el 26 de noviembre cuando dijimos la alianza de oposición ganó. Nosotros queríamos que ganara el Partido Liberal, pero ganó la alianza, esa fue la voluntad soberana. Nos invitaron a decir otra cosa, nos hicieron una serie de ofrecimientos y dijimos no. Y el tercero es la repartición del botín del Consejo Nacional Electoral, del Tribunal de Justicia Electoral y del Registro Nacional de las Personas. Dijimos que esos esquemas iban a fracasar, que no llevaban un interés de país, nos dijeron alarmistas, aves de mal agüero, y hoy por hoy el tiempo nos está dando la razón. Por lo tanto, yo le diría que sí, nosotros hemos dicho no a esos acuerdos bajo la mesa con el Partido Nacional y a cualquier acuerdo que implique el daño al pueblo hondureño. Y en segundo lugar, ya hemos avanzado enormemente. Tenemos preacuerdos muy avanzados, en el caso de Luis Zelaya, con Salvador Nasralla, con el PINU y con algunos sectores de Libre. Y en el caso particular, que eso me involucra como candidato a la alcaldía del Distrito Central, también estamos construyendo esa unidad para recuperar la alcaldía de manos del Partido Nacional después de 24 años. Tenemos ya acuerdos con el Partido Salvador Nasralla y estamos en pláticas con el Partido Libre para que solo haya un candidato. Esa es nuestra visión, esa es nuestra disposición. No pactamos antes, yo creo que eso debe de ser valorado. ¿Quién sí pactó? ¿Quién apoyó la salida de la Maxi? ¿Quién apoyó el Código Penal de la corrupción e impunidad? ¿Quién modificó la ley de política limpia? Yo creo que ahí están las votaciones, no es campaña sucia, esto es la verdad, estos son hechos. Y eso es lo que tiene que valorar el pueblo hondureño y el liberalismo en particular, pero nosotros no pactamos acuerdos que dañen al pueblo hondureño y somos absolutamente pro alianza, pero con los sectores de verdadera oposición. Le pregunto, y de manera breve también espero su respuesta, sobre la diferencia entonces si ganara Yanni Rosenthal
esas elecciones internas, volvería esa complicidad del Partido Liberal y el Partido Nacional? Mire, nosotros siempre creímos que la candidatura de don Gianni Rosenthal era inoportuna por los antecedentes que él desgraciadamente vivió, porque lo pone en una condición de mucha debilidad. Pero es una decisión personal que se respeta, pero yo siempre opiné que era inoportuno y que había que esperar que pasase el tiempo y que se recompusieran las situaciones que él personalmente tenía que resolver. En segundo lugar, le diré que hay sectores de oposición que solo llegan a acuerdos con Luis Zelaya y con este sector del Partido Liberal, no pactarían con algunas otras corrientes. En primer lugar, porque no solamente don Gianni Rosenthal, no es un tema personal, sino algunos que le acompañan, y le puedo mencionar a Mario Segura, a Juan Carlos Elvir, a Ricardo Lenkov. Son personas que han estado votando con el Partido Nacional decisiones totalmente que perjudican a la hondureñidad, al pueblo, no al Partido Liberal, a la hondureñidad. Y por lo tanto esa consolidación de la oposición no se daría, solo se daría si gana Luis Zelaya, y por lo tanto hay que decirlo con claridad, si gana otro movimiento que no sea el de Luis Zelaya, el próximo presidente del Partido Nacional, no me cabe la menor de las dudas. Bien, de esta forma despedimos a Eduardo Martel. Muchísimas gracias por atendernos en Centro de Noticias GOTV a esta hora de la tarde. Nos vamos a una pausa comercial. Ya regresamos con más interesantes noticias desde Centro de Noticias GOTV, emisión Meridiano. Ya volvemos. Tema de conveniencias. Nosotros estamos planteando las comisiones municipales y departamentales que no son un invento, están aquí en esta ley electoral, que no la cambiaron, que nosotros esperábamos que fuera una nueva ley, pero no se cambió. Aquí están contempladas las comisiones y en este momento nos va a tocar acreditarlas a través de credenciales en todo el país, 298 para el Partido Nacional, 298 para el Partido Liberal y 298 para el Partido Libertad y Refundación. También las comisiones departamentales, 18 para el Partido Nacional, 18 para el Partido Liberal y 18 para el Partido Libertad y Refundación. Ya están organizadas en todo el país de acuerdo con esta ley, porque las comisiones son el organismo de apoyo para la realización de las elecciones primarias. A esas comisiones les enviamos ya fondos, recursos. En la sesión pública de hace 2 días firmé cheques por 2.5 millones para la Comisión Nacional Electoral del Partido Nacional, 2.5 millones para la Comisión del Partido Liberal y 3.2 millones para la Comisión del Partido Libre para su organización en todo el país. Más recursos para el Partido Libre en función a que lo integran más corrientes. Son 2 corrientes nacionalistas, 3 corrientes liberales y 9 corrientes del Partido Libertad de Refundación. Es una realidad que se está dando una campaña sucia por parte del señor Luis Zelaya como presidente del Central Ejecutivo, que se ha dedicado a estar denigrando y a tirando veneno contra el abogado Gianni Rosenthal Hidalgo. Pero el abogado Gianni Rosenthal Hidalgo no le contesta nada. El abogado Gianni se ha dedicado a unir al Partido Liberal, a trabajar fuertemente, y eso es lo que estamos haciendo en el movimiento liberal llanista. Me parece que Luis Zelaya está desesperado. Él, en vez de unir al partido, no lo ha conseguido. Tiene 4 años ya de estar al frente del Consejo Central Ejecutivo y no ha podido unir al Partido Liberal. Más bien se ha dedicado a estar desprestigiando a los mismos liberales. ¿Por qué motivo? Porque
según la ley de Honduras, la mujer debe tener igualdad en el ejercicio de la política o tiene derecho también a ejercer cargos públicos igual que los hombres. Esta situación es una lucha de Doris Gutiérrez, una diputada del PINU que ha sido muy beligerante en estos temas. Está hablando en estos momentos con Roberto Molina y dice que ojalá dejen el machismo en la sociedad y que apoyen a las mujeres en la política, pues aún no se logra en la sociedad hondureña. Adelante, Roberto, con la información. Así es, en efecto, gracias compañeros en estudio con este tema de la participación de las mujeres en política. Me acompaña la diputada del PINU, la Doris Gutiérrez. Diputada, realmente una participación en los últimos 20 años han tenido logros las mujeres para poder participar en la política nacional. Bueno, sí, definitivamente hemos tenido muchos avances producto de nuestra lucha. Inclusive en el año 2002 tuvimos que tomarnos el Congreso Nacional de la República para que se aprobara la primera ley de cuotas. Hecho histórico, único en todo el mundo. Nunca un grupo de mujeres diputadas junto con las organizaciones sociales de mujeres y feministas habían hecho semejante acto. Entonces nosotras fuimos protagonistas de ese acto y luego pues hemos seguido trabajando unidas, organizadas. Debo decirle que ahora tenemos una instancia que se llama Foro de Mujeres de Partidos Políticos. Precisamente ayer tuvimos una asamblea y nos alegra que la mayoría de nuestras compañeras van de candidatas. Ahora el reto que tenemos es que realmente la gente vote por las mujeres. Nosotros vamos en condiciones igualitarias, es verdad, paridad y alternancia, pero económicamente vamos en condiciones de desventaja. Usted sabe que el dinero lo manejan los hombres y invierten cantidades millonarias para lograr llegar a esos cargos. Sin embargo, bueno, pues nosotros queremos pedir el apoyo de los medios de comunicación como ustedes, que siempre le dan importancia al tema de la mujer, para hacer una campaña fuerte a favor de las mujeres. Este es el siglo de las mujeres, tenemos ejemplos mundiales, íconos como Angela Merkel, como la presidenta de Taiwán y de otros países, que han demostrado que las mujeres somos más éticas, más emprendedoras y más responsables, a grado tal que ellas fueron las que mejor manejaron la pandemia en todo el mundo. Entonces creo que más demostraciones de capacidad no podemos hacer. Tanto en el hogar, las mujeres son heroínas en los hogares y a veces con una cantidad mínima hacen milagros para poder alimentar a su familia y a sus hijos, no digamos estando en espacios de poder. Así que bueno, nosotros tenemos fe de que va a haber mucho apoyo para las mujeres, que ahorita en las primarias necesitamos que pasen bastantes compañeras a las elecciones generales. Usted como diputada ha sido una de las diputadas con mayor ejemplo en el Congreso Nacional. ¿Es difícil que la mujer participe en el tema de legislar, de dirigir el país, diputada? Claro que sí, es sumamente difícil. Nosotras somos discriminadas. En muchos casos nos niegan la palabra, no nos ponen en comisiones importantes, solo nos ponen en comisiones de relleno. Hay una comisión como la de presupuesto, que es la más importante, ya que somos mayoría de la población, que a solicitud de nosotras pusieron apenas una persona en esa comisión, una compañera nuestra, Kenia Montero, que por cierto nunca la convocan a las sesiones de la Comisión de Presupuesto. Entonces, el machismo está a flor de piel ahí en ese Congreso Nacional. Claro, tenemos diputados aliados, no podemos decir que no, pero si lo vemos institucionalmente, realmente no hemos logrado que se tome en cuenta la verdadera participación de nosotras en comisiones, sobre todo, que son importantes. Casi ninguna está encabezada por mujeres. Diputada, podemos resumir que sí han avanzado, pero todavía faltan logros que llegar a obtener. Bueno, como quien dice, falta que se cocine el nacatamal. Los ingredientes ya están. Por primera vez las mujeres vamos en igualdad de oportunidades y en las planillas. Así que los ingredientes ya están, solo falta que el fuego se caliente bien y que nuestras compañeras sean elegidas por hombres y mujeres y que salgan una buena cantidad de ellos, porque aquí no tenemos voto preferencial. En Costa Rica sí, son los hombres más votados y las mujeres más votadas, independientemente de la diferencia de votos, pero aquí todavía no hemos llegado a eso. Pero sí tenemos un buen avance, como usted lo dice, como el doctor Augusto Aguilar siempre nos ha dicho eso, pero como le digo, esto es producto de una lucha tesonera, ardua. Ayer precisamente lo evaluábamos en la asamblea que tuvimos, que por cierto tenemos una nueva directiva del foro, donde todas las mujeres de 7 partidos estamos unidas alrededor de estos temas.
Y yo sí creo, como decía la poeta Juana Pavón, que nosotras unidas somos invencibles. Pero si ya nos ponemos a pelear entre unas y otras, por partido político, por religión o hasta por equipo de fútbol, ahí sí estamos perdidas. Gracias, diputada Dori Gutiérrez. Esperamos también ser parte de esa tamaleada, diputada, que dice que ya están listos los ingredientes. Que en la catamal se cocine bien, que no vaya a quedar muy salado y que vaya a quedar con buen gusto. Así, bueno. Y lo vamos a invitar a usted y a su compañero. Listo, bueno, ahí escuchaban a la diputada Dori Gutiérrez con este tema de la participación de las mujeres en política. Ya en estas elecciones hay alternancia y paridad y se espera realmente que existan mayor participación y mayor que incluyan y que se le tome en cuenta la importancia que necesitan las mujeres en nuestro país. Compañero Sandro López en cámaras, a esta hora retornamos al Centro de Noticias GoTV. Gracias, Roberto Molina. Escuchamos la otra parte de esta información. Don Augusto Aguilar, quien es ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral, dice que en los últimos 20 años las mujeres en el país han encontrado paridad y alternancia en la política. Aspectos. Yo he dicho muchas veces que en estos últimos 20 años los derechos de la mujer han avanzado enormemente. Hay algo así como lo que no habían podido conseguir en 100 o 200 años. De tal manera que en este momento, por ejemplo, la ley electoral ya establece varias cosas que las ponen en iguales condiciones que a los hombres. La paridad en todas las planillas de los movimientos de los partidos políticos para las elecciones van 50% por cada sector. Y además ya está aprobada también la alternancia, lo que llaman la trenza, hombre-mujer o mujer-hombre, en todas las planillas. Y el organismo electoral, si no se cumplen esos requisitos, no inscribe un movimiento ni inscribe las planillas de un partido político. Además, en la nueva ley que se acaba de aprobar, queda que un porcentaje del presupuesto de los partidos políticos será destinado exclusivamente para la formación de las mujeres, sobre todo en el aspecto de liderazgos. Quiere decir que hay una gran... ¿Y usted qué opina? ¿Acompaña a las mujeres en la política? ¿Votará por mujeres líderes en Honduras? Deje sus comentarios en Facebook, GoTV, y ya regresamos con más noticias aquí en este espacio informativo. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás viendo memes en horas laborales, Pícara? Memes. Nah, yo ahorita me estoy haciendo millonaria. Millonaria. Contame entonces, ¿para qué hacemos dos? Es que mira, ahora comprar Loto Super Premio es facilito y rapidito por mensajito con solo mandar la palabra super o doble al 555 y compras utilizando tu billetera Tigo Money y así recibís tu boleto por mensajito. Uy, ¿por qué no me habías dicho? Ahorita me voy por mi boleto. Recuerda que si al igual que nosotros quieres ser millonario, tienes que enviar la palabra super o doble al 555 y así recibir tu boleto rapidito y facilito por mensajito. Así es, en efecto, gracias compañeros en estudio con este tema de la participación de las mujeres en política. Me acompaña la diputada del Pino, la Dori Gutiérrez. Diputada, realmente una participación en los últimos 20 años han tenido logros las mujeres para poder participar en la política nacional. Bueno, sí, definitivamente hemos tenido muchos avances, producto de nuestra lucha. Inclusive en el año 2002 tuvimos que tomarnos el Congreso Nacional de la República para que se aprobara la primera ley de cuotas. Hecho histórico, único en todo el mundo. Nunca un grupo de mujeres diputadas junto con las organizaciones sociales de mujeres y feministas habían hecho semejante acto. Entonces nosotras fuimos protagonistas de ese acto y luego pues hemos seguido trabajando unidas, organizadas
Debo decirle que ahora tenemos una instancia que se llama Foro de Mujeres de Partidos Políticos. Precisamente ayer tuvimos una asamblea y nos alegra que la mayoría de nuestras compañeras van de candidatas. Ahora el reto que tenemos es que realmente la gente vote por las mujeres. Nosotros vamos en condiciones igualitarias, es verdad, paridad y alternancia, pero económicamente vamos en condiciones de desventaja. Usted sabe que el dinero lo manejan los hombres y invierten cantidades millonarias para lograr llegar a esos cargos. Sin embargo, bueno, pues nosotros queremos pedir el apoyo de los medios de comunicación como ustedes, que siempre le dan importancia al tema de la mujer, para hacer una campaña fuerte a favor de las mujeres. Este es el siglo de las mujeres, tenemos ejemplos mundiales, íconos como Angela Merkel, como la presidenta de Taiwán y de otros países, que han demostrado que las mujeres somos más éticas, más emprendedoras y más responsables, a grado tal que ellas fueron las que mejor manejaron la pandemia en todo el mundo. Entonces creo que más demostraciones de capacidad no podemos hacer. Tanto en el hogar, las mujeres son heroínas en los hogares y a veces con una cantidad mínima hacen milagros para poder alimentar a su familia y a sus hijos, no digamos estando en espacios de poder. Así que bueno, nosotros tenemos fe de que va a haber mucho apoyo para las mujeres, que ahorita en las primarias necesitamos que pasen bastantes compañeras a las elecciones generales. Usted como diputada ha sido una de las diputadas con mayor ejemplo en el Congreso Nacional. ¿Es difícil que la mujer participe en el tema de legislar, de dirigir el país, diputada? Claro que sí, es sumamente difícil. Nosotras somos discriminadas, en muchos casos nos niegan la palabra, no nos ponen en comisiones importantes, solo nos ponen en comisiones de relleno. Hay una comisión como la de presupuesto, que es la más importante, ya que somos mayoría de la población, que a solicitud de nosotras pusieron apenas una persona en esa comisión, una compañera nuestra, Kenia Montero, que por cierto nunca la convocan a las sesiones de la Comisión de Presupuesto. Entonces, el machismo está a flor de piel ahí en ese Congreso Nacional. Claro, tenemos diputados aliados, no podemos decir que no, pero si lo vemos institucionalmente, realmente no hemos logrado que se tome en cuenta la verdadera participación de nuestra perspectiva del foro, donde todas las mujeres van a... Gutiérrez, esperamos también ser parte de esa tamaleada diputada que dice que ya están listos los ingredientes. Que en la catamal se cocine bien, que no vaya a quedar muy salado y que vaya a quedar con buen gusto. Así, bueno. Y le vamos a invitar a usted y a su compañero que... Listo, bueno, ahí escuchaban a la diputada Vale Gutiérrez con este tema de la participación de... Ahora muy buenas noticias por parte de Loto. Con 3 pasos puedes comprar tu boleto de Loto Super Premio desde tu celular. Número 1, envía la palabra Super o doble al 555. Número 2, compra con Tigo Money. Y número 3, recibí tu boleto rapidito y facilito por mensajito. Y cuando es la 1:24 de la tarde, nos enlazamos con Jorge Fermán de 10, los expertos en deportes, para conocer todo sobre el campo deportivo nacional e internacional. Adelante, Jorge Fermán. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Andrea, Daneita, qué gusto saludarles a esta hora de la tarde y compartir este espacio informativo del Centro de Noticias de GOTV, por supuesto, para platicar de deportes a esta hora, porque estamos en un martes cargado de mucha actividad. Hoy inicia la Liga Nacional, como lo hemos venido adelantando, y lo graficamos con esta portada digital de parte de 10. Hoy en el día que, bueno, vuelve el fútbol en Honduras con el torneo clausura de la Liga Nacional. Clausura con nuevo look, claro, porque hay varias figuras que han cambiado de colores para este torneo clausura, como podemos ver ahí, el Chino López, por ejemplo, vistiendo la camisa del Motagua, Muma Fernández, que viene desde Uruguay, hondureño, que estaba en el fútbol sudamericano, ahora vistiendo la camisa de los azules, Ramiro Roca, jugador del Real España, uno de los fichajes más importantes de este campeonato, Alan Vanegas, ex capitán del Maratón, ahora vistiendo los colores del Olimpia, Emilio Izaguirre, los colores del cuadro verdolaga, es decir, un torneo con nuevos bríos, con nuevos tintes,
hoy arranca con 2 partidos, recordemos, 5 de la tarde Motagua lo hace ante la UPN acá en Tegucigalpa, y a las 7 de la noche en El Progreso, el Maratón, el subcampeón nacional, visita al equipo ribereño, al Honduras Progreso de Fernando Araujo. También es un martes de Champions League. ¿Cómo está la agenda de la Liga de Campeones para hoy y para mañana? Ya dentro de muy poco, a las 2 de la tarde, arrancan los 2 partidos programados para este día en los juegos de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa. Partidazo el que se viene a las 2. Empiezan ambos, pero uno de ellos, el más atractivo, por supuesto, el Barcelona frente al PSG y el Leipzig contra el Liverpool. Esto es hoy. Mañana miércoles 17 de febrero, el Porto de Portugal contra la Juventus de Cristiano Ronaldo y el Sevilla de España frente al Borussia Dortmund. Estos son los 4 juegos de esta semana. Partidos de ida, octavos de final de la Liga de Campeones de Europa. Muy bien, con respecto a la Liga Nacional y a uno de los equipos que se ha reforzado para este campeonato ya sobre el final, no se ha reforzado de hecho tanto, el campeón, hablamos del Olimpia, hoy ha llegado uno de sus fichajes que viene procedente de Argentina, Ezequiel Aguirre. Aquí está la imagen. Recientemente, hace muy poco de hecho, aterrizó en el Aeropuerto Internacional Toncontín, ya está en la capital. Olimpia viajando hacia San Pedro Sula, es decir, este futbolista no estará en la partida lógicamente mañana en ese juego entre Olimpia y Real España en San Pedro, pero ya se incorporará de lleno al club el jueves, hará su primer entrenamiento hoy, bueno, hará todos los trámites de rigor también con el tema de los protocolos de bioseguridad que debe seguir a su llegada a Honduras, y ahí está el nuevo fichaje, jugador de 29 años, media punta por derecha, este futbolista argentino. Otra noticia en el Olimpia es también que ya ha estampado su firma y de hecho ha viajado con el equipo merengue a San Pedro Sula, el Patón Mejía. Germán el Patón Mejía, se había dicho de que tenía opciones de poder marcharse al extranjero, que no iba a renovar con Olimpia. Bueno, desde la semana pasada les informábamos con imágenes, por supuesto, de que se había incorporado al equipo. De hecho, mañana anunciado como titular frente al Real España. Y esta es la imagen que, bueno, que nos reafirma que ya ha firmado su nuevo contrato con el club merengue. En la cobertura en el Aeropuerto Internacional de Toncontín coincidimos también con esta figura, Denil Maldonado, capitán de la selección nacional preolímpica que estará buscando un cupo en Guadalajara el próximo mes de marzo a las Olimpiadas de Tokio. Ha llegado procedente de Chile para incorporarse totalmente a la selección nacional sub-23, que estará jugando de hecho esta semana 2 partidos de preparación frente a Costa Rica, antes de ir cerrando ya esos procesos de trabajo previo a su viaje a Guadalajara, México, donde en el mes de marzo, a mediados de marzo, estará buscando la clasificación a las Olimpiadas. Denil Maldonado, capitán, viene de jugar el fin de semana con su club, el Everton, en el fútbol de Chile. Ya está en Tegucigalpa y en las próximas horas se incorporará a la sub-23 de Honduras. Muy bien, mañana movidita en cuanto a información, mediodía también de previa para esto que se viene en la Liga Nacional y por supuesto la Liga de Campeones, que es de atracción a nivel del mundo. Todos los ojos puestos en el Camp Nou, Barcelona PSG, partidazo que arranca a las 2 de la tarde. Con ustedes, compañeros, regreso a los estudios principales del Centro de Noticias de GOTV a esta hora. Gracias, Jorge Fermán. Pendientes de ese partidazo a las 2 de la tarde después de Centro de Noticias GOTV. Nos vamos a la pausa comercial, Daneida, pero siempre con interesantes noticias. Claro que sí, muy buenas noticias. Ponga usted mucha atención. Con 3 pasos puedes comprar tu boleto de Loto Superpremio desde tu celular. Número 1, escribí la palabra super o doble al 555. Número 2, compra contigo Money. Y número 3, recibí tu boleto rapidito y facilito por mensajito. Ya regresamos.
Gracias, en Estudio Principal. Y es que en las últimas horas la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas en la zona norte ha realizado diversos operativos en los cuales ha dejado personas capturadas por los delitos de supuesta extorsión. ¿Se nos comenta más? Efectivamente, en las últimas horas en Santa Rita y Oro, la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, en coordinación con DIPOL y la Dirección de Fuerzas Especiales de la Policía Nacional, han logrado sacar de circulación a un integrante de la organización criminal Mara MS-13, quien desde hace aproximadamente 4 años se le vincula al ilícito de la extorsión. Se trata de Gerardo Dariel Muñoz Reyes, de 20 años de edad, conocido criminalmente con el alias El Guitillo. Cabe mencionar que de esta persona tenía una orden de captura pendiente por el delito de extorsión, emitida en el año 2020, y en ejecución precisamente a esta orden de captura, estos equipos han logrado darle detención en lo que es Santa Rita y Oro. Al momento de ser requerido por estos equipos especiales, se ha logrado el decomiso de 2 teléfonos celulares que precisamente le vinculan a la comisión de esta acción ilícita contra comerciantes y transportistas en lo que es el departamento de Lloro. Lo importante que deben hacer los ciudadanos que son víctimas de la extorsión, si nos hay más. Si están siendo víctimas de cualquier acción ilícita, deben interponer su denuncia a la línea confidencial y gratuita 143, al Sistema Nacional de Emergencia 911, o presentarse a cualquier regional de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, ubicadas en San Pedro Sula, Tegucigalpa, La Ceiba, Comayagua y Choluteca. Así inicia este proceso de investigación, se logra la captura de esta persona, se presenta ante los tribunales correspondientes y se logra la judicialización de este detenido. En lo que van años se han visto diversas capturas ya que se ha realizado por parte de este ente de seguridad aquí en la zona norte. Así es, sumamos alrededor de 70 personas detenidas en solo lo que es la zona norte y occidente del país. En el caso de la regional ubicada en San Pedro Sula, estas personas vinculadas a diferentes ilícitos como ser extorsión, portación ilegal de arma de fuego, tráfico ilícito de drogas, estas personas han sido remitidas a los tribunales correspondientes. Ya se han realizado algunas audiencias iniciales donde estas personas han sido enviadas a cárceles de máxima seguridad. Muchísimas gracias. Estos son los resultados que dejan diversos operativos que realizan la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas en su seccional en San Pedro Sula. Retorno con ustedes hasta Tegucigalpa. En plena crisis económica se han dado a conocer por parte de nuestro hermano diario El Heraldo un aumentazo que se han recetado funcionarios del Banco Central de Honduras. Imagínense ustedes, directorio del Banco Central de Honduras recibe ajuste salarial entre 15.600 y 16.725 lempiras. El presidente del Banco Central, Aura de Venga, 269.541 lempiras mensuales, mientras que los directores, 251.422. Funcionarios de alto rango recibieron aumentos entre 13.451 lempiras y 15.517 lempiras. La crisis financiera de la administración pública hondureña no se siente en varias instituciones estatales, según dice esta nota de diario El Heraldo, gracias
a Luis Rodríguez de la sección económica. Una de las dependencias es el Banco Central de Honduras, en donde cada enero los funcionarios reciben jugosos aumentos si se compara con pírricos ajustes que aprueban en las oficinas públicas. Según el reporte de sueldos publicado en el portal electrónico del Banco Central de Honduras, el director recibió el mes anterior aumentos que oscilan entre 15.000 y 16.000 lempiras mensuales. El mayor incremento corresponde al presidente del Banco Central con 16.725 lempiras al mes y su salario aumenta a 252.816 lempiras. Eso estaba anteriormente, ganaba 252.000 lempiras y pico y ahora va a ganar 269.541 lempiras, es decir, casi 270.000 lempiras al mes. Imagínese usted el salario del presidente del Banco Central de Honduras, casi 270.000 lempiras. El vicepresidente pasa a ganar de 242.000 lempiras a 258.875 lempiras mensuales, con un ajuste, un aumento de 16.000 lempiras. Por supuesto que sí. Bueno, este tema yo creo que causa molestia en la población, porque mientras se atraviesa una crisis económica sin precedentes en el país, lamentablemente estos incrementos se siguen dando. Vamos a dar lectura a un tuit emitido por el economista Alejandro Cafati con respecto a este tema. Dice: es incoherente e inadmisible el incremento de 16.000 lempiras que se aprobó el directorio del Banco Central _HN, menciona la cuenta del Banco Central de Twitter, en medio de la peor crisis económica de los últimos 40 años en el país. Pareciera que para los altos funcionarios no existen las crisis, y adjunta precisamente la nota que ha presentado este día diario El Heraldo, mencionando el directorio del Banco Central de Honduras, que recibe un ajuste salarial de entre 15.600 y 16.725 lempiras. Imagínese usted salarios de cerca de 300.000 lempiras al mes dentro del Banco Central, con la crisis económica que atravesamos como país. Esta ha sido nuestra nota económica del día. Vamos a continuar dando lectura al comunicado que ha emitido precisamente el Banco Central. Daney. Dice el Banco Central de Honduras, ante las consultas formuladas por diversos medios de comunicación sobre la estructura salarial de la institución, comunica lo siguiente. Número 1, la relación laboral entre el Banco Central de Honduras y sus empleados se rige por la contratación colectiva vigente, que es tutelada por tratados internacionales, la Constitución de la República y el Código del Trabajo. En el marco de su accionar con ética y alto compromiso, el Banco Central de Honduras actualiza su portal de transparencia con toda la información pertinente a la gestión del banco, evidenciando nuestras buenas prácticas y reconocimiento de la relevancia de la veeduría ciudadana. Número 3, los salarios del personal guardan relación con su antigüedad laboral, la mayoría con más de 20 años de carrera, logro de objetivos definidos, formación académica y puestos que desempeñan dentro de la institución. De esta manera justifican que ganen cerca de 300.000 lempiras el presidente del Banco Central de Honduras y también quien le sigue en el mando en esta institución. Por su parte, el ministro de Finanzas hace unos días en entrevista al Grano dijo que el Estado de Honduras tenía una política de austeridad en este momento de crisis económica que atravesamos, pero no es lo que refleja este día esos jugosos incrementos salariales en el Banco Central de Honduras. Vamos a escuchar qué nos dijo el ministro de Finanzas actual en entrevista al Grano a continuación. ¿Han logrado, ministro, una reducción de ese gasto público a través de la reducción de esos presupuestos, de viáticos, de pasajes de avión, etcétera? ¿Y de cuánto sería? Sí, como le explico, en este presupuesto, Andrea, del 2021, hemos hecho una reducción, digamos, de esas partidas que usted menciona, ceremonial, protocolo, viático, gasto de representación, entre un 30 y 50% de todas las instituciones, un corte parejo, digamos, transversal. Eso nos va a permitir reorientar recursos a las necesidades emergentes y a la rehabilitación y reconstrucción. Estamos estimando ahí 5.000 millones de lempiras que podremos reorientar con esos recortes. Es importante, eso sí, ¿verdad?, que no hay que
satanizar el gasto corriente. Yo he visto gasto corriente, mala palabra, no, gasto corriente es lo que habilita la institucionalidad a caminar, ¿verdad? Pero que hay ineficiencias generadas en el camino. El peligro es que no se optimice el recurso y se pierdan esas eficiencias. Mientras tanto, también se pone en duda la inversión en nuestro país. Una de ellas es los hospitales móviles, cuyo gasto fue de casi 1.200 millones de lempiras. Sobre ello dialoga Román Paz y la calidad que conocen los médicos de estos hospitales móviles en San Pedro Sula. Román Paz nos informa con el presidente del Colegio Médico de San Pedro Sula, quien los califica no como hospitales móviles, sino como bodegas móviles. Adelante. Gracias. En estudio principal del Centro de Noticias GOTV. Aquí en San Pedro Sula, mejor dicho en todo el país, nos hacemos la pregunta, doctor, desde que inició esta pandemia, muchos se han hecho millonarios. Tenemos el caso de los hospitales móviles, doctor. Se están atendiendo pacientes con COVID, pero estamos viendo que como que no fuera la atención adecuada en los mismos, doctor. Sí, muy buenos días. Mire, este tema de cómo se está administrando la gestión a nivel del manejo de la pandemia desde el inicio, hemos dado y hemos estado dando tumbos en todo esto. Es penoso, es lamentable, profundamente preocupados con todo lo que está sucediendo, el tema desde la adquisición y contratación de los hospitales móviles, que todavía seguimos esperando que funcionen, hospitales que todavía están, algunos de la 105, acá en la 105, hospital que no está funcionando, problemas encontrados. Imagínense, la Fiscalía fue a constatar a Tegucigalpa que no estaba funcionando, los errores que han existido en esto, el tema de la mascarilla, el tema de los ventiladores. Hemos venido arrastrando una serie de problemas en esta pandemia con el manejo de una manera sumamente irresponsable. Doctor, prácticamente estamos viendo que son bodegas móviles, digamos, porque el de San Pedro ya se ha instalado, pero al principio supuestamente eran 90 camas, ahora solamente hay 60. ¿Dónde están esas otras camillas, doctor? Mire, las camas las mire, fíjese que aquí en descargo, quiero aprovechar el medio para, en descargo de las autoridades, tanto del Hospital Mario Catarino Rivas, de las autoridades del Hospital Leonardo Martínez, a nivel del hospital público aquí en San Pedro Sula, de los centros de salud, de la propia alcaldía y del propio Seguro Social. Mire, como instituciones han hecho un gran esfuerzo, enorme esfuerzo. Y nosotros como colegio estamos muy agradecidos porque nos han brindado apoyo a la población y a los médicos. Nos han abierto las puertas, pero las autoridades, las transferencias económicas que les tienen que hacer a los hospitales, el apoyo que les tienen que dar, han quedado cortos. Han quedado cortos, atraso en las transferencias que han llevado a atraso a los pagos, la compra de insumos. O sea, créanme que las autoridades están haciendo una gran labor de estas instituciones, pero el que está arriba, los que están manejando siempre con atrasos, la región metropolitana trabajando de una manera apretada, o sea, es tanta la problemática en todo este manejo de la pandemia que es a nivel central donde existe realmente la desidia y la irresponsabilidad. Doctor, ¿cree usted que fue un error en su momento haberle dado todo esto de las compras por la pandemia del COVID-19 a este ente de Copeco y no pedir un asesoramiento al Colegio Médico? Mire, el Colegio Médico en marzo, entre abril y marzo, presentó una documentación en la cual le brindaba al Estado una colaboración en cuanto al manejo de la pandemia. Dentro del gremio y sobre todo el Colegio Médico buscó personas calificadas académicamente, personas científicas que podían haber aportado un granito de arena en el manejo de la pandemia, pero nunca se hizo caso omiso a todo esto. Y es lamentable que ellos han dicho, no, nosotros tenemos las personas, no, nosotros tenemos lo adecuado. Mire, hasta los mismos médicos que están dentro de la Secretaría no les han dado la apertura para manejar correctamente esto. Los coordinadores que manejan la pandemia no son médicos, no son médicos. O sea, ¿qué van a saber de medicina, de ciencia? Que me disculpen, pero zapatero a su zapato. Creo yo que eso ha sido uno de los grandes problemas en el manejo de esta pandemia. Muchísimas gracias.
Gracias, doctor Oscar Sánchez, presidente del Colegio Médico en San Pedro Sula, respondiendo a esta cuestionante de la situación que se está viviendo con la actual pandemia del COVID-19. Retorno con ustedes hasta Tegucigalpa. Y de San Pedro Sula pasamos a la capital. Marco Eliud Girón, especialista en salud pública, asegura que tuvo que morir un médico joven para solicitar un seguro médico con apoyo al personal sanitario nacional. Los médicos en servicio social están solicitando ser incluidos en un seguro médico, ya sea privado o dentro del seguro social, y también equipos de protección personal. Ellos, igual que nosotros, los médicos graduados, tienen las mismas responsabilidades. Ven pacientes COVID-19, ven también pacientes de otras enfermedades, por lo tanto, tienen igual o quizá más exposición al virus que otro personal de la salud. Por lo tanto, sus exigencias son justas, pero tuvo que haber sido hasta que haya un fallecimiento de un médico en servicio social, hasta que las autoridades quieran reaccionar. Los han hecho firmar documentos ilegales, totalmente violentan lo que es el Código del Trabajo, que también los cubre porque están haciendo un trabajo. También viola el Código de Salud al no ser atendidos, siendo ellos personal de la salud, pero también violan los derechos humanos de los médicos en servicio social al no darles su equipo de protección personal. Es como que ustedes lo manden a una guerra y lo manden sin su fusil y sin su casco. Definitivamente va a morir. Por lo tanto, se debe de apoyar a estos jóvenes que lo único que están haciendo es salvando vidas en nuestro país. ¿Qué necesita de médicos? ¿Qué necesita de personal de salud? Recordemos también que hay una ley en el Congreso Nacional que inclusive les da trabajo para atender la pandemia. No olvidemos eso y le pedimos a las autoridades que cumplan sus demandas. Mientras tanto, ya hay muchas críticas y se ha hecho viral en las redes sociales esta exoneración que firman los médicos que están haciendo su internado rotatorio, ahora eximiendo de responsabilidad tanto a la universidad donde estudian como a los hospitales después de que puedan contagiarse de COVID-19 y fallecer, como sucedió con este joven médico quien lamentablemente murió. Ya no se puede hacer nada, solamente reflexionar y que tengan una mejor atención, un seguro estos médicos que están sirviendo al pueblo hondureño. Vamos ahora a cambiar totalmente de tema y pasamos a ámbitos económicos. El presidente Hernández ha dado a conocer que apoyará la economía mediante el agrocrédito. Un tremendo fortalecimiento a la economía nacional, anuncia el presidente Juan Orlando Hernández con la disponibilidad a partir de la fecha del programa Agrocrédito 5.0 dirigido para los productores del campo, a la agroindustria y a la cadena alimenticia. A partir de la fecha, los productores y agricultores del país pueden acudir a las diferentes agencias bancarias, cooperativas, cajas rurales o cajas de ahorro que el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda tiene certificados a nivel nacional para acceder al Agrocrédito 5.0. El presidente Hernández señala que se está comenzando a colocar el producto agrocrédito a 5% a la tasa de interés, con un 3% menor al que se le pagaba anteriormente con el también agrocrédito 8.7. El 3.7 será cubierto por el Estado a través de la Secretaría de Finanzas. Va a salir del Tesoro, de CEFIN, de la Secretaría de Finanzas, para cubrir el diferencial, pero que le llegue al productor a 5% la tasa de interés anual. 5%, ya no 8.7. Mucho menos 17 o 30 como llegó a tener el agro en el pasado. Ese es uno de los grandes sueños que yo he tenido en los últimos años. El mandatario añade que sueña que el programa Agrocrédito 5.0 sea un ingrediente en el apoyo al agro de un antes y un después en el país. Yo sueño que sea uno de los principales ingredientes en un antes y un después de la historia de Honduras. Hay una serie de ejes que se conjuntan aquí, o como un motor que tiene varios componentes. Hoy finalmente lo veo con una repotenciación de lo que fue el famoso Agrocrédito 8.7.
El gobernante considera que el programa Agrocrédito 5.0 va a revolucionar la parte agrícola de Honduras, la producción de alimentos, la producción forestal, lo que consolidará la generación masiva de empleos, sobre todo dando un salto a la agricultura mejorada. Nos separamos por un momento de la información, ya regresamos. Los médicos en servicio social están solicitando ser incluidos en un seguro médico, ya sea privado o dentro del seguro social, y también equipos de protección personal. Ellos, igual que nosotros, los médicos graduados, tienen las mismas responsabilidades. Ven pacientes COVID-19, ven también pacientes de otras enfermedades, por lo tanto, tienen igual o quizá más exposición al virus que otro personal de la salud. Por lo tanto, sus exigencias son justas, pero tuvo que haber sido hasta que haya un fallecimiento de un médico en servicio social, hasta que las autoridades quieran reaccionar. Los han hecho firmar documentos ilegales, totalmente violentan lo que es el Código del Trabajo, que también los cubre porque están haciendo un trabajo. También viola el Código de Salud al no ser atendidos, siendo ellos personal de la salud, pero también violan los derechos humanos de los médicos en servicio social al no darles su equipo de protección personal. Es como que ustedes lo manden a una guerra y lo manden sin su fusil y sin su casco. Definitivamente va a morir. Por lo tanto, se debe de apoyar a estos jóvenes que lo único que están haciendo es salvando vidas en nuestro país. ¿Qué necesita de médicos? ¿Qué necesita de personal de salud? Recordemos también que hay una ley en el Congreso Nacional que inclusive les da trabajo para atender la pandemia. No olvidemos eso y le pedimos a las autoridades que cumplan sus demandas. Regresamos con noticias internacionales. Ponga usted mucha atención. Detectan nueva cepa de coronavirus ahora en el Reino Unido y otros 9 países. Un grupo de investigadores advierte que una nueva variante de coronavirus que ha sido detectada en Reino Unido y en otros 9 países presenta mutaciones potencialmente preocupantes. La cepa ha sido identificada en Dinamarca, Reino Unido, Nigeria, Estados Unidos, Francia, Ghana, Australia, Canadá, Jordania y España, según un informe liderado por 2 científicas de la Universidad de Edimburgo. Las primeras secuencias datan de diciembre y aparecieron en Reino Unido y Nigeria. La variante, que ha sido analizada utilizando datos de secuencia de genoma, tiene características similares a la otra cepa británica e incluye la mutación en la proteína de pico o de espiga que permite al virus acceder a las células e infectarlas. Esta mutación, presente también en variantes que surgieron en Sudáfrica y en Brasil, está asociada con un aumento de la capacidad del virus para evadir los anticuerpos neutralizantes generados por el organismo. Científicos británicos del Grupo Consultivo de Amenazas de Virus Respiratorios Nuevos y Emergentes informaron la semana pasada de la detección de 76 casos de infección con 2 nuevas variantes del coronavirus, una de las cuales fue calificada como preocupante, mientras que la otra fue designada como variante bajo investigación. Continuamos de inmediato con temas de país. Escuchamos a Carlos Silva, portavoz de la Corte Suprema de Justicia, quien asegura que la Corte de Apelaciones ha tomado la determinación de dar a lugar el antejuicio contra el actual alcalde y candidato presidencial por el Partido Nacional, Nasri Titos Fura.
Así es, en efecto, los honorables magistrados de la Corte de Apelaciones con competencia nacional en materia de corrupción ya han dado la resolución sobre esta solicitud de antejuicio que fue presentada ante el ente jurisdiccional en materia de corrupción. Es así que por mayoría de votos se ha resuelto declarar con lugar la solicitud del proceso especial de antejuicio solicitado por el ente acusador del Estado contra Nasri Juan Asfura Sabla y Nilvia Etel Castillo. En consecuencia, se autoriza al ente acusador del Estado para que pueda presentar la acción penal pública en contra de los precitados señores como posibles autores de los delitos de lavado de activos, malversación de caudales públicos, fraude, uso de documentos públicos falsos y violación a los deberes de los funcionarios en perjuicio de la fe pública, la economía y la administración pública del Estado de Honduras. Se ordenó a la Secretaría de la Corte de Apelaciones, además, en materia de corrupción, para que extienda la certificación de la misma a los antejuiciados y asimismo al Ministerio Público para los efectos jurídicos de acuerdo a las disposiciones de la ley. Según esta determinación que se ha brindado, el voto de mayoría de los miembros de esta Corte considera que existe mérito y fundamento razonable para estimar procedente la solicitud de antejuicio al alcalde Nasri Asfura y a la señora regidora Nilvia Castillo por la comisión de los delitos antecitados. Las partes procesales ya han sido notificadas de esta resolución adoptada por los honorables magistrados de la Corte de Apelaciones en materia de corrupción, quienes por mayoría de votos declararon con lugar la solicitud del proceso especial de antejuicio. Un tema muy importante debido a que el alcalde capitalino también es aspirante presidencial. Vamos ahora a hablar acerca de esta investigación que ha establecido el Ministerio Público en cuanto a estos agentes de la Fuerza Nacional de Seguridad del Transporte Urbano. Han matado a un ciudadano y tienen que dar explicaciones. También ahora serán investigados por parte del Ministerio Público sobre cómo fue este proceso, qué fue lo que ocurrió, si peligraba su vida durante esta persecución o por qué le habrían disparado a esta persona. Quedó todo filmado en un video que se ha hecho viral en las redes sociales, pero veamos lo que dice Katia Moncada, portavoz del Ministerio Público, sobre este caso. El Ministerio Público desde ayer en horas de la tarde inició investigaciones encaminadas a esclarecer la muerte del joven Eric Davidson Barrientos Avilés, de 20 años de edad, quien perdió la vida tras desarrollarse una fuerte discusión con miembros asignados a la Fuerza Nacional de Seguridad y Transporte Urbano, adscrita a la Fuerza de Seguridad Nacional e Interinstitucional FUSINA. Las investigaciones están bajo la dirección técnica jurídica de la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida y ejecutada por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones DPI, quienes continúan realizando las indagaciones, toma de declaraciones, además recolectando documentos y videos en el lugar de los hechos. El incidente ocurrió ayer a eso de la 1:45 de la tarde en la colonia Quesada de esta ciudad capital, cuando los militares de la Fuerza Nacional realizaban un operativo en la colonia El Carrizal número 2 e hicieron seguidamente señal de parada a los conductores que iban a bordo de 2 volquetas y tras ser caso omiso los uniformados se condujeron en su vehículo hasta el lugar donde ocurrió el suceso y les obstaculizaron el paso. Acto seguido, inicia una riña entre los ciudadanos y los miembros de la policía. Daremos seguimiento, por supuesto, a este tema que involucra a los derechos humanos que han sido ya violentados en Honduras en los últimos días, Daneida, en las próximas emisiones de Centro de Noticias GOTV. De esta forma nos despedimos, agradeciendo como todos los días su fiel sintonía. Con el permiso también de esta familia doliente, este es un joven padre, deja una recién nacida, imagínense ustedes, así que esto debe investigarse ya que siguen muriendo ciudadanos en manos de la policía. Vamos a dejarnos ya con este tema. Recuerden ustedes seguir con la programación de GOTV y también estar pendiente de las redes sociales y también de Facebook GOTV Honduras para dejar sus comentarios e informarse sobre toda la actualidad nacional e internacional. Buenas tardes.